Muy buenas noches, que el Señor los bendiga, hermanos. Estamos aquí reunidos para alabar a Dios, para exaltarle y bendecirle. Vamos a disponer nuestro corazón en esta noche. Allá los que están en su hogar o en todo lugar donde estén, vamos a hacer del lugar donde estamos un altar para Dios. Vamos a alabarle, vamos a exaltarle. Los que están contentos porque están contentos. Los que están atribulados porque están atribulados. Los que tienen necesidades porque tienen necesidades. Cualquiera sea nuestra situación o nuestra condición, vamos a volverla una acción de gracias y a alabar a Dios. Para algunos obviamente va a ser más sacrificio, sí, que para otros, claro que sí. Pero yo creo que el salmista no se equivocó cuando dijo: sacrifica a Dios alabanzas. Porque llega un momento en que toca sacrificar alabanza. Es decir, se vuelve un verdadero sacrificio. Pero un sacrificio que vale. ¿Sabe por qué? Porque no importa cómo usted esté, no importa cómo esté yo, Dios sigue siendo Dios. Él es digno. Él merece toda la honra. Él merece toda la gloria. ¿Por qué? Porque es Dios. Esto lo aprendí de una mascota, de un perrito que se estaba muriendo. Ya casi en las últimas, ya no se podía ni parar. No tenía fuerzas ya. Muy viejito y se estaba muriendo, y los cuidadores pues lo tenían ahí. Y es interesante porque llegó pues como el papá de la casa. Yo estaba haciendo una visita ahí y el perrito estaba allá. Y se quedaba, según dice la familia, se quedaba quieto todo el día porque ya no podía. Lo tenían ahí porque ellos lo consideraban como parte de la familia, lo querían mucho y lo dejaron que muriera ahí en la casa, ¿cierto? Y lo interesante, esa era estaba en una célula, era una célula. Cuando llegó el señor de la casa, desde que yo estaba ahí todo el rato, fue el único instante que ese perrito movió la cola, hizo un gemido, ya como en sus últimas fuerzas. ¿Por qué ese perrito se expresó? ¿Porque estaba aliviado? ¿Porque estaba contento? No, porque llegó su amo. Y su amo, según ese perro, era digno de alabanza. Entonces, con su última fuerza, así no importa, con lo que pudiera, el perrito expresó alabanza a su amo. ¿Por qué? Porque es su amo. Y llegó mi amo. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender de la naturaleza, hasta de los animales. Alabamos a Dios porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Es nuestro Dios. No importa cómo usted esté, no importa cómo esté yo, si aliviados, si enfermos, si atribulados, Él es nuestro Dios. Eso es lo que determina que le alabemos. Yo llegué a esa casa y ese perrito estaba así. Mire, yo llegué a esa casa y ese perrito ni se inmutó. Ni se inmutó. ¿Por qué? Porque yo no era el amo de ese perro. Yo no era el amo. Yo era cualquiera que llegaba. Y el perro quedó ahí normal. Pero me llamó mucho la atención que cuando llegó el amo, ese perrito se expresó. Así que Dios es digno de nuestra alabanza. Vamos a orar. Saludo a todos los hermanos del CIMAC, de la Fundación Sion Ministerios, a todos los que se conectan a esta hora y los que vean esta grabación. Un saludo muy especial. Y vamos a alabar a Dios porque Él es nuestro Dios. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias porque nos permites venir delante de ti, Señor, y expresar nuestra gratitud, simplemente porque tú eres nuestro Dios. Estamos aprendiendo esto, Señor,
Y necesitamos interiorizarlo mucho, Señor, y ser muy conscientes de esta realidad que tu palabra nos enseña con mucha claridad, Señor. Somos tus hijos y tú eres digno de nuestra alabanza, Señor. Tú eres digno de la adoración. Por eso, Dios, en esta hora nos disponemos a levantar tu nombre. Oh sí, Señor, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Digámosle al Señor: te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Vamos a volver a decir esa parte: dejaste el trono, Señor, dile. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Decirlo, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Dile: te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Una vez más, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Sí, Señor. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz,
llegaste al trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Llegaste al trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Sí, Señor, aleluya. Levantamos tu nombre, Señor, porque tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado en gran manera, Señor. Gracias, porque es tu mano la que nos sostiene y es tu espíritu el que nos alienta, y has prometido, Señor, llevarnos siempre en victoria. Aleluya. Vamos a declarar esta alabanza al Señor y vamos a permitir que nuestro hermano Manuel nos dirija en este tiempo. Manuel. Amén, amén. Gloria al Señor. Es tu mano la que nos sostiene. Tu espíritu nos alienta. Aleluya. Eres nuestra fuerza, Señor. Gracias, Jesús. Sí. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre que enteré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Una vez más, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre que enteré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria, victoria. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Gracias, Jesús, siempre en victoria. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Tú eres nuestra fuerza, tú eres quien nos levanta.
Oh Jesús, bendito que eres, santo, que tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene, Tu espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás. tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria, tú me llevarás. Sí, Señor, Oh, sí, Señor. Aleluya, Señor. Oh, sí, Padre. Oh, sí, Señor. Eres mi amor, eres mi pasión, eres todo cuanto Sí, Señor. anhelé. Fue tu gracia que alcanzó mi ser. No hay palabras como agradecer. Eres mi paz, mi provisión. Eres mi fuerza en la aflicción. Mi fiel refugio en quien yo siempre confiaré. Solo a tus pies, mi buen pastor, quiero rendir mi corazón. Derramo mi perfume hoy sin condición. Tú eres mi amor y eres mi pasión. Tú eres todo cuanto anhelé. Sí, Señor. Fue tu gracia que alcanzó mi ser. No hay palabras como agradecer. Eres mi paz, mi provisión. Eres mi fuerza en la aflicción. Mi fiel refugio en quien yo siempre confiaré. Solo a tus pies, mi buen pastor. Oh, sí, Señor. Quiero rendir mi corazón. Derramo mi perfume hoy sin condición. Gracias, Señor. Es en tu presencia, Espíritu Santo, donde encontramos esa paz, donde encontramos esa tranquilidad.
Y como lo hablaba al inicio el pastor, te adoramos, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro creador. Y rendimos nuestros corazones delante de ti, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Y yo quisiera invitarte en este momento. Yo sé que hay momentos en los que pasamos, en los que quizás nuestros labios intentan cerrarse para adorar, porque hay problemas, porque hay dificultades. Pero algo he aprendido, y es que aunque nuestra situación no sea la más cómoda, la mejor, esa paz la encontramos cuando te adoramos. Así que si tú estás triste, si tú estás afligido, si estás pasando por enfermedad, si estás pasando por aflicción, si no encuentras respuestas, si tus labios han callado, si tus rodillas se han sentido cansadas, si tus brazos han decaído, yo quiero decirte en esta noche que la victoria es tuya por la cruz del Calvario, que es a los pies del Maestro donde encontramos esa paz y ese descanso, como aquella mujer cuando derramó su perfume delante del Maestro. Ella dio todo lo que tenía, lo más hermoso, lo más valioso que tenía. Derrama tu corazón delante de Él. Porque Él trae sanidad, porque Él trae respuesta. Gracias, Jesús, tú eres mi maestro, tú me has sostenido hasta hoy. Tú has escuchado mi clamor, tú has escuchado mi oración y me has prometido un futuro contigo. Jesús, oh Jesús, quería yo sin ti, quería yo sin ti. Y la victoria es mía en ese sacrificio del Calvario, sí, y la victoria es mía en tu dolor. Eres mi paz, mi provisión, eres mi fuerza en la aflicción, mi refugio en que yo siempre confiaré. Solo a tus pies, mi buen pastor, Quiero rendir mi corazón.
Oh Señor, cómo no rendirnos a ti sin condición, Señor, si tú eres nuestro amado, si tú eres quien en verdad nos ama, eres quien ha dado su vida por nosotros, Señor. Estás con nosotros en todo lugar y espacio. Eres quien nos levantas cuando caemos. Oh, sí. Dio por mí, quien está conmigo en todo lugar y espacio, quien me levanta cuando caigo. Una vez más digamos, quien en todo tiempo me ama, quien en todo tiempo me ama, quien su vida dio. Está conmigo en todo lugar y espacio, quien me levanta cuando caigo. Te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, en todo tiempo yo te alabo, te alabaré. Todas mis fuerzas, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, en todo tiempo yo te alabaré, Señor, te alabaré, con todas mis fuerzas. Jesús. Sí. Quien me apacienta entre lirios, quien me cuida como nadie, quien sana mis heridas y unge mi vida con aceite. Solo Jesús. Te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, en todo tiempo yo te alabo, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, con todas mis fuerzas.
alabaré, Señor, te alabaré, Señor, con todas mis fuerzas, Jesús. Solo tú eres digno de suprema alabanza y de toda nuestra adoración. Amén. Recordemos, Mateo 6:26. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Recuerda que puedes contribuir con tu donación a nuestro ministerio. Juntos seguiremos avanzando en el llamamiento que se nos ha encomendado. Gracias por tu generosidad. Alabamos al Señor con todas nuestras fuerzas, porque Él es digno, porque Él es digno. Él es quien en verdad nos ama en todo tiempo, quien nos levanta cuando caemos y está con nosotros en todo lugar y espacio y en todo tiempo. Por eso rendimos a Él nuestras vidas. La semana pasada vimos el tema de la fidelidad. La fidelidad, hablando de la parábola del hijo pródigo, la parábola del mayordomo infiel. Estábamos culminando con esta parábola, que hoy vamos a ver algunos principios que, sin salir del contexto de la parábola, Jesús plantea. Entonces, la semana pasada lo que vimos fue la fidelidad y lo vimos bajo el título de riquezas injustas. Hablábamos de 3 puntos. Hablábamos de lo temporal en lo eterno, es decir, cómo nosotros tomar lo temporal e invertirlo en lo eterno. Hay una forma de hacer eso. También vimos, en segundo lugar, dueños del reino, que realmente lo nuestro es el reino. Y vimos que está escrito que al Padre le ha placido darnos el reino. Y en tercer lugar vimos Dios sobre todo. Creo que una de las cosas sobre las que más hemos venido marcando énfasis es que Dios es dueño absoluto, que Dios es dueño de todo. Es una de las cosas en las que más yo creo que se ha marcado énfasis desde que empezamos a mirar esta parábola. Hoy vamos a mirar los versículos del 14 al 17, según Lucas capítulo 16, y me permito leer para ustedes. Dice la palabra de Dios: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley
y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Oremos. Eterno Dios y Padre, te damos gracias una vez más esta noche por esta palabra. Te pido que abras nuestro entendimiento, que nos libres de todos nuestros prejuicios y que podamos ser como niños, dóciles en tu presencia y enseñables. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de la justicia. Ese es el tema que vamos a mirar hoy, la justicia. Bien podríamos decir que íbamos a hablar del reino. Pues se toca ahí y lo vimos muy claramente allí en los versículos que leímos. Sin embargo, el tema que quiero enfatizar más dentro de esta enseñanza es la justicia. Y lo vamos a ver bajo el título Jesús, justicia nuestra. Jesús, justicia nuestra. Vamos a ver 3 puntos que son: burla de abominables, los íntegros arrebatan el reino, y por último, la ley cumplida. 3 puntos de algo que hemos titulado Jesús, justicia nuestra. Número 1, burla de abominables. Número 2, los íntegros arrebatan el reino. Y número 3, la ley cumplida. Vamos al primer punto, burla de abominables. Lucas capítulo 16, que es donde estamos estudiando, versículos 14 y 15, dice así: oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Esto suena muy contradictorio. Se supone que los fariseos eran las personas estudiosas de la ley, eran las personas más conocedoras entre los conocedores. Por lo tanto, sería absurdo que fueran avaros. Aquí hay una seria contradicción, que mientras más, entre comillas, cercanos a Dios, entonces más avaros eran. Interesante, pero es lo que resalta Lucas aquí en su escrito, cuando dice que estas cosas que Jesús hablaba sobre el mayordomo infiel, dice, también las escuchaban o las estaban oyendo los fariseos, que estaban ahí también con la multitud. Pero destaca que los fariseos eran avaros, oiga esto, y se burlaban de él. Es decir, se burlaban de Jesús. Estos, vuelvo y reitero, eran los letrados, los conocedores de la ley. Llamaríamos hoy a estas personas como la crema innata de la religión judía. Y dice Lucas en su escrito que se burlaban. Esta palabra literalmente traduce es que alzaban sus narices ante lo que Jesús estaba diciendo. Algo como un gesto como este. Es decir, hacían muecas burlándose de lo que Jesús estaba diciendo. Entonces Jesús, al ver eso, les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Oiga esto: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Interesante. Los fariseos se afanaban por estar bien delante de las personas.
se afanaban por estar bien delante de las personas, inclusive a precio de que no importara cómo estuvieran delante de Dios. Lo importante era quedar bien ante las personas, que las personas hablaran bien de ellos. Lo importante para ellos era su reputación. No importaba si para salvarla tuvieran que mentir delante de Dios, tuvieran que pretender engañar a Dios. Sabemos que Dios es el inengañable. Pero estos hombres se sentían bien estando bien delante de los hombres y no les importaba cómo estuvieran delante de Dios. Es lo que Jesús resalta aquí. Es por eso que Jesús sigue diciendo esto. Dice, porque los hombres tienen por sublime lo que los hombres tienen por sublime, dice él, dice Jesús, delante de Dios es abominación. ¿Cómo así? Que en ese momento el pueblo de Israel tenía por sublime a los fariseos. Los consideraban la crema innata, los consideraban los sabios, los consideraban los buenos, los más santos, los consideraban lo mejor del pueblo de Israel. Y según Jesús, justamente lo que el pueblo consideraba como sublime era lo abominable delante de Dios. Porque Dios veía los corazones. Dios conocía la verdad de estos fariseos. Sabía que ellos simplemente estaban aparentando estar bien, que lo único que les preocupaba era lo que la gente pensara o dijera de ellos, y poco o nada les importaba si agradaban o no agradaban a Dios. Yo diría, yo no sé si esté mal usado el término, Freddy, Camilo, Manuel, me corrigen, pero estos fariseos estaban humanizados al extremo. O sea, habían humanizado al extremo la vida espiritual y las Sagradas Escrituras, al punto de que ellos, o sea, ya como que no había una trascendencia, como que no había una vida en el espíritu, no había una vida ante un Dios que todo lo ve, sino que se habían simplemente dedicado a agradar la vista y a agradar el oído. Solamente a eso se habían dedicado. Habían apartado la divinidad, la santidad, el amor y el temor a Dios, la habían apartado de su vocación y de su profesión como ministros del pueblo, como letrados del pueblo. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque muchas veces lo que nos volvemos los hijos de Dios es simples personas letradas, que sabemos mucho de la palabra, que conocemos muchos versículos, que sabemos mucha teología, pero que no ponemos en práctica nada de ello. No ponemos en práctica nada de ello. Lo único que nos importa es caerle bien a las personas, sin importar si estamos sacrificando muchas veces lo que sabemos que no es agradable delante de Dios, o lo que sabemos que es agradable delante de Dios. Es decir, nos importa más estar bien con las personas, aun si nos toca renunciar a estar bien delante de Dios. Esto es muy delicado. Por eso el punto lo puse burla de abominables, porque estos hombres que solamente se esmeraban por estar bien delante de sus hermanos, delante de su prójimo, estaban siendo abominación para Dios, mientras que todos pensaban que ellos eran los buenos, que ellos eran los santos. Para Dios era lo abominable del pueblo. ¡Wow! Para Dios era lo abominable del pueblo. ¿Cuántas veces nosotros nos llenamos de religiosidad? Póngame cuidado a esto. Y nos volvemos tan religiosos y a veces llegamos a pensar que somos mejores que muchas otras personas.
Y de pronto hasta le hacemos creer a esas personas que sí somos mejores. Pero cuidado, de pronto no vaya y sea que estemos siendo lo abominable delante de Dios. Por eso es muy importante guardarnos de andar en nuestra propia justicia. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lo que está diciendo este pasaje no es que no te preocupes por dar buen testimonio. Este pasaje no está diciendo eso. Este pasaje no está diciendo guarda el testimonio, sé íntegro delante de los hombres, compórtate en la altura como un hijo de Dios delante de las personas. Eso no es lo que dice. El pasaje no está diciendo que dejes de ser cristiano delante de los hombres y que te vuelvas de la secreta, como algunos a veces pretendemos. Lo que está diciendo este pasaje es: no te esmeres tanto por agradar al hombre desagradando a Dios. Que no te importe más lo que el hombre piense de ti que lo que Dios piensa de ti. Es el llamado que hay aquí en este Mateo 6:1, y es lo que Jesús resalta a estos fariseos. Les dice: ustedes solamente se preocupan por estar bien delante de los hombres, pero ustedes hace rato dejó de importarles cómo estaban delante del Padre, y por eso ustedes son lo abominable delante del Padre. Pero el pueblo que los sigue a ustedes piensan que ustedes son lo mejor, que ustedes son lo sublime. Mucho cuidado, porque el espíritu de religiosidad puede llevarnos muchas veces a caer en este censurable error delante del Señor, y podemos terminar siendo abominables, creyéndonos nosotros mismos, o lo que es peor, otras personas creyéndonos a nosotros como los más santos. Vamos al segundo punto. El segundo punto de lo que hemos titulado Jesús Justicia Nuestra es: los íntegros arrebatan el reino. El versículo 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Quiero decir algo aquí. Jesús indicó que el ministerio de Juan el Bautista, ojo a esto, marcó el final de un gran aspecto de la obra de Dios. Desde entonces, las buenas noticias de un nuevo pacto son presentadas con un orden que es diferente de la ley, ojo, pero que cumple la ley. Ojo, eso es lo que está diciendo aquí. La ley y los profetas eran hasta Juan. Es decir, aquí hay un orden que cambia. Hay un orden que cambia, pero no que contradice la ley. Es decir, no que se opone a la ley, no que va en contra de la ley, sino que más bien es que hay un orden que viene empieza un orden diferente, pero un orden, ojo, que cumple la ley. Esto lo vamos a entender más adelante. Un orden que cumple la ley. Por eso especifica Jesús: eran hasta Juan. Desde entonces, continúa diciendo, el reino de Dios es anunciado. Porque el reino de Dios comenzó a ser anunciado por Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Arrepentidos y convertidos, porque ¿qué? El reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado a vosotros. Ahí comenzó a ser anunciado el reino de los cielos. Bueno, digamos que para nosotros, pero realmente el pueblo de Israel fue plantado en el reino. Todo el tiempo las leyes de ellos van conforme al reino. Esos son los mandamientos, eso es todo. Son leyes del reino. Pero digamos que para nosotros comenzaría ahí. No hay tiempo para explicar esto bien, pero de hecho no tengo que explicarlo mucho para lo que estamos tratando. De pronto esto sí lo vamos a ampliar en otra enseñanza, cuando estemos más específicamente ya adentrados en lo que es un tema como el reino, que es muy importante también y que
con toda seguridad, más adelante va a haber ese tema también dentro de lo que nos está planteando este estudio versículo a versículo de las Sagradas Escrituras. Entonces, retomando, dice que el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan, ojo ahí, porque eso es clave. Dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Quiere decir que en los días de Jesús, ojo a esto, había cientos de revolucionarios dispuestos, oiga esto, a usar, si fuera necesario, la violencia para traer el reino de Dios, incluidos sus apóstoles. Incluidos sus apóstoles. Ellos, cuando Jesús estaba ahí con ellos y les hablaba, ellos decían, este es el Mesías. Ya el reino de Dios va a ser plantado en la tierra. Y ellos no estaban pensando en que Jesús iba a morir en la cruz, en que Jesús era el Cordero de Dios. No, ellos estaban pensando, el Rey de Reyes está aquí con nosotros. Así es que, mejor dicho, ay del que se oponga a nosotros, porque lo vamos borrando de una. Es decir, si les tocaba usar violencia, la usarían. Pero lo que ellos hasta ahí estaban entendiendo, y por eso el escritor dice, el reino de Dios es anunciado, y dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Es decir, si es preciso usar de violencia para imponer y traer el reino de Dios. Pero resulta que Jesús les estaba mostrando con su vida un aspecto diferente del reino de Dios. Ojo, una violencia diferente. Y la palabra clave de esa violencia, ¿sabe cuál es? La integridad. La integridad. Esa es la palabra clave. Por eso nuestro segundo punto es: los íntegros arrebatan el reino. Mire la violencia que Jesús les muestra a ellos. Es decir, miremos la vida de Jesús, que fue un verdadero violento y un verdadero revolucionario de la época. Dígame si no es revolucionario que el que te dé en una mejilla, en lugar de tú darle en la otra, que eso sería lo más fácil. Lo más fácil es que el que te ofenda, tú le respondas, que no te dejes de nadie. Eso es lo más fácil. Pero dígame si no es muy difícil y no es muy violento que tú pongas la otra mejilla. Para eso hay que tener pantalones. Hay que ser muy violento para no responderle al que nos agrede. Para eso hay que tener mucho valor. Uno tiene que estar muy armado de valor para no dejarse sacar de casillas por un necio, por alguien que sencillamente viene a atropellarte, viene a abusar de ti, y que tú mantengas la entereza y que no te dejes desordenar por un desordenado. Se necesita ser muy violento para mantener una cordura y la posición que Cristo mantuvo cuando lo agredían, cuando lo vituperaron. Es más, se necesita ser muy violento para estar dispuesto a llegar hasta el sacrificio, es decir, hasta dar la vida, aún por nuestros enemigos. Dígame si no se necesita más valor para eso que para matar al que sea su enemigo. Yo necesito más valor para dar mi vida por amor a mi enemigo que para matar a mi enemigo. Para matar a mi enemigo lo único que necesito es una rabia bien tremenda, adrenalina y un arma, y voy y mato. Eso es fácil. Pero cuán difícil es domar, controlar esa fiera, controlar ese enojo, controlar esa ira, esa rabia, someterla a la obediencia a Cristo y estar dispuesto a morir si fuera necesario por amor a nuestros enemigos. Eso no fue lo que Jesús mostró. Esa no fue la violencia que Jesús mostró. Si Jesús pudo haber aplastado a sus enemigos, Jesús con que hubiera dicho basta ya, todos hubieran caído muertos con el poder de su palabra. Pero imagínese usted el Todopoderoso permitiendo que lo azoten. Yo voy a poner un ejemplo.
vi un cuadro de un padre de familia jugando con su hijo pequeño. Y estaba jugando a que su hijo le pegaba puños y que él se dejaba, el papá se dejaba, y el papá era, uy, me estás ganando la pelea. Y el niño, de pronto el niño, así en medio de eso, saca un puño y se lo pega en el ojo al papá. Y le sacó la piedra al papá. Y el papá apenas siente ese dolor en el ojo, saca la mano y ¡rum!, tira al niño por allá. ¿Sí ven? Es más fácil responder con violencia en medio del enojo y de la rabia que aguantarse y señorear sobre esa fiera y aún así seguir amando y perdonando y soportando. ¿Qué le tocó hacer al papá? Ay, cuando vio a su hijo llorando y tirado allá, se fue a pedirle perdón, porque la reacción instintiva, escúcheme bien, es una reacción instintiva. O sea, nuestras defensas nos llevan a reaccionar muchas veces de forma violenta para defendernos, para salvarnos muchas veces de morir pero controlar eso es de violentos. Jesús tuvo ese control cuando le metían sus clavos. No dijo que no maldijo. Usted tiene que verme a mí cuando yo estoy clavando una puntilla y de pronto me golpeo el dedo con el martillo. Gracias a Dios, por eso no me gusta poner clavos delante de la gente. Para que no me vean cuando me expreso, cuando me golpeo. ¿Sí ve? Y dice que Jesús, mientras lo maldecían, mientras lo latigaban, no respondía. Dígame, es que honestamente, ¿a cuántos se les salen las bendiciones cuando de pronto no controlan? Se me cayó algo, me cayó en... ¡Ay! Comienzan a bendecir. ¿Ah? Eso es ser violento. Ser violento es tomar control de ti mismo, de tus emociones, tomar control de tus acciones, tomar control de tus reacciones. Y aquí dice que la forma como ellos se estaban esforzando para entrar en él era usando de violencia. ¿Cuántas veces los discípulos, cuando iban con Jesús, decían: Jesús, venga, mandemos que se mueran todos? Pedro dijo: Jesús, ¿entonces qué? No, a usted no le van a hacer nada, venga. Con 2 ángeles que me mande, yo tengo suficiente y me doy con toda esa gente. ¿Qué pasó cuando vinieron por Jesús y estaba ahí orando en el monte? Estaban orando, venían de una vigilia y cogieron a Jesús preso. ¿Y qué hizo Pedro? Sacó su espada y le mochó una oreja a Malco. Y Jesús le dice: no es con violencia. Así no es, Pedro. ¿Por qué? Porque era otro nivel de violencia. Un nivel que los seres humanos no conocemos. Y mire cómo lo estoy diciendo: no conocemos. Y les voy a decir por qué y cómo se entra a ese nivel. Hay una forma de entrar a ese nivel. ¿Sabe por qué? Porque todavía estamos en guerra. Estamos en guerra, pero tenemos que saber pelear la guerra y tenemos que estar equipados para pelearla. Mateo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista, oiga esto, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Qué lástima que no hemos entendido qué es ser violentos en el reino de Dios, para poder arrebatar, que ese es nuestro segundo punto. Los íntegros arrebatan el reino. Pero aquí puede que entendamos esto, y oro a Dios para que así sea. En el punto 3, la ley cumplida. La ley cumplida. Lucas capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra
que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Esto cuando uno lo lee así simplemente, uno dice: uy, ¿qué pasó ahí? Cambió de tema. Venía hablando de qué? Venía hablando de la justicia, venía hablando del reino, venía hablando de la violencia que sufre el reino, y ahora pasa a hablar del divorcio. Qué cambio tan drástico. Ahora pasa a hablar, uy, se equivocaron los traductores, se equivocaron los escritores, se equivocó la Reina Valera, se equivocó la Biblia. ¿Qué tiene que ver el repudio de su mujer con lo que viene hablando Jesús? Está como mezclando temas. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado tomé la analogía del matrimonio, tomé la analogía de una pareja? Bueno, vamos a ver aquí por qué tomé esa analogía, y aquí Jesús mismo nos va a dar luz en esta palabra al respecto. Observe esto. Mientras Jesús hablaba del nuevo aspecto del trabajo, comenzando después del ministerio de Juan el Bautista, no ignoraba y tampoco abandonaba la ley. Por eso dijimos que esto no era, el reino de Dios no va en contra de la ley, sino que el reino de Dios más bien es el cumplimiento de la ley, y que comenzaba un nuevo trabajo, una nueva etapa. Ahora, el nuevo orden en el que debemos dedicarnos no es un orden de rebelión, como lo propuso Pedro y como lo propusieron los Boanerges, seguidores de Jesús. No es ese orden de rebelión o de guerrilla o de ir a las armas, o que a las buenas o a las malas vamos a extender el reino de Dios. No es en ese orden. La iglesia, digamos que ha sufrido mucho en épocas ese tipo de cosas. De ahí vienen las cruzadas. Pues algunos lectores saben de qué estoy hablando, de las guerras cruzadas, de toda la violencia y el maltrato que la religión en nombre de Dios ha propiciado a muchas personas. No está hablando en ese aspecto. Es un nuevo orden, es sumisión, es obediencia a Dios. Ojo, pero la única manera de lograrlo, y digo la única porque es la única, no hay otra. No hay otra. Desde el huerto del Edén, el hombre fracasó en sí mismo por poner esto en práctica. Desde el mismo huerto de Edén, ahí fracasó el hombre. Solo hay una forma, y es por el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu Santo. Porque el nuevo orden que propone Jesús, el reino, es andar en el Espíritu. Es lo que era imposible para el hombre, lo que era imposible para la carne, cumplir la ley. Ahora en el Espíritu es posible. Y vamos a ir entendiendo esto mejor a medida que vamos terminando, porque ya estamos terminando. Mire, la inmoralidad, y aquí es donde toca este punto Jesús, que lo pone como una ilustración cuando dice: todo el que repudia a su mujer, oído a esto. La inmoralidad sexual era una razón aceptable para el divorcio, y según Mateo 5:31 y 32, y según Mateo capítulo 19 versículos 7 al 9, usted los puede leer con mayor tiempo ahí en la comodidad de su hogar o donde usted esté. Anótelo: Mateo 5:31 y 32 y Mateo 19, 7 al 9. ¿Qué expresa la escritura ahí? ¿Qué es lo que dice Jesús ahí? Que la inmoralidad sexual era una razón aceptable para el divorcio.
Ahora, el apóstol Pablo agrega que el abandono por parte de un cónyuge inconverso, es decir, si un cristiano o cristiana está casado con un inconverso o inconversa y este inconverso le abandona al cristiano, Pablo se suma, o más bien el Espíritu Santo en Pablo, y dice que esto era también otra razón aceptable. ¿Por qué? Porque el cristiano no está condenado a seguir esclavo a un inconverso, a un promiscuo o a una promiscua. No, el cristiano no está condenado a eso. Hombre, que hay situaciones, sí, el perdón. Claro, creemos en el perdón. Y creemos en el perdón 70 veces 7. Claro que creemos en el perdón. Pero también creemos en que Jesucristo tiene el poder para hacernos libres. Y que si Jesús no nos obliga a nosotros a nada, nosotros no somos quien para obligar a alguien que no quiere nada. No sé si me estoy haciendo entender. Si ni siquiera Dios nos obliga, ¿quién somos nosotros para obligar a otra persona a que camine con Dios o a que camine con nosotros? Entonces Pablo se suma, y aquí Pablo, eso lo encuentras en 1 Corintios capítulo 7 versículo 15. ¿Qué pasa? Que religiosamente a veces cerramos nuestro entendimiento, cerramos nuestros ojos ante estas verdades escriturales y ante estas soluciones que ofrecen las Sagradas Escrituras frente a lo que es el abuso y frente a lo que es el maltrato entre cónyuges. Entonces, como no nos cerramos a esto, entonces muchas veces vienen estos consejos en que, por ejemplo, un cura, un pastor, yo qué sé, viene y le dice a una persona: no, usted tiene que aguantarse. Pero es que mire, él está y se revuelca con una y se revuelca con otra y se revuelca con otra, y después viene a la casa a rematar conmigo. No importa, hermana, recíbalo y acéptelo así. Él es su esposo hasta que se muera. Y eso es como llevar a las personas ¿a qué? Como llevar a las personas a que acepten una vida de esclavitud y de miseria. Y muchas personas entonces empiezan a ponen en práctica esa. Bueno, entonces aquí la única salida es la muerte, listo. Porque parece ser que para un cura, para un pastor, no sé de qué índole, pero parece ser que es más aprobado que una esposa burlada o un esposo burlado mande o mate a su cónyuge, y ya ahí sí viudito, ahí sí vuelven y lo casan, que simplemente que se divorcie. ¿Por qué? Porque ese incrédulo, porque mire, hace falta ser incrédulo para incurrir en la infidelidad. Escúcheme, solamente un incrédulo cae en ese pecado de infidelidad una y otra vez. Solo los incrédulos. Porque si una persona es hijo de Dios y ama a Dios, pues no se va a meter en esos caminos. No por amor a su esposa o a su esposo, no, por amor a Dios. Por amor a Dios. Por eso va a respetar a su cónyuge, porque está respetando a Dios primero. Entonces hace falta ser incrédulo, y aquí Pablo lo aclara muy bien cuando dice que si un incrédulo se va y salta la cerca, entonces el creyente no está condenado a soportar y a seguir. Se puede, el perdón es válido, claro, es válido el perdón, pero lo que no es válido es que usted acepte la promiscuidad. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que estaba con tantos maridos, que había tenido tantos maridos? ¿Qué le dijo? A ver, ¿qué le dijo? La sociedad te ha condenado porque has tenido muchos maridos, y el que ahora tiene no es tu marido. Pues yo te perdono, yo no te condeno. La iban a apedrear, ¿recuerdan la que iban a apedrear? La sorprendieron en el acto mismo del adulterio. La iban a apedrear. Y Jesús le dice: mira, sí, has sido sorprendida en adulterio. Aquí no hay más nada que hacer. Aquí no hay más nada que hacer. Entonces, ¿qué le dice Jesús a las personas? Bueno, el que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra entonces, porque no había otra forma de salir de ahí, porque la ley decía que esa señora tenía que morir apedreada. Pero Jesús apela ¿a qué?
Bueno, que sean los justos los que te condenen. A ver, los justos. Vengan los justos. Recuerden que estamos hablando de ¿qué? Jesús, justicia nuestra. Ese es el título. Vengan los justos, apedreen esta mujer. ¿Y cuántos justos se levantaron? No había ni uno. No había ni uno. Por eso el título es Justicia nuestra es Jesús, no nosotros mismos. Y cuando ya todos se fueron, ¿qué les dice Jesús a esta mujer? Mira, aquí solo había un justo que te podía lanzar al infierno. Era Jesús. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, mujer? Ni siquiera yo te condeno. Pero ¿qué le dice? Ojo, ¿qué le dice? Ve y sigue en adulterio. Ve y sigue pecando. Ve y sigue la vida de miseria que llevas. No. Como, mira, fuiste sorprendida, ya, esto aquí se acaba. Vete y no peques más. Esto suena muy contradictorio a otras. Maestro, entonces ¿cuántas veces tengo que perdonar al que peque contra mí? Jesús, pero usted no le dijo a esa mujer que no pecara más. Entonces, ¿tengo que perdonar o no tengo que perdonar? Aquí no está hablando del perdón. Aquí está hablando de la vida íntegra delante de Dios. Usted y yo tenemos que perdonar siempre. Ojo, pero no tenemos que pecar siempre. No tenemos que pecar siempre. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Así que, debido a estas dos claras aceptaciones, ya vimos la de Jesús y ahora vimos la de Pablo, según el Espíritu Santo, el que repudiaba a su mujer sin ninguna causa bíblica, ojo, el que repudiaba a una mujer sin ninguna causa bíblica y se casaba con otra, esa persona era considerada adúltera, porque no había una causa bíblica para repudiar. Y el que se casaba con el repudiado o la repudiada, según este evangelio, también incurría en adulterio. Nuevamente Jesús enfatizó el punto bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, es decir, desde el ministerio de Juan el Bautista. Dios todavía se preocupa por la ley. Ojo. Y nuestra obediencia es sin condiciones. No podemos ponerle peros a Dios y a su palabra. ¿Por qué entonces Jesús cita este caso aquí de repudio si viene hablando de la justicia, si viene hablando del reino, si viene hablando de hacer amigos con las riquezas injustas? ¿Por qué cita esto? Muy sencillo. Présteme atención, porque si aquí nos perdemos, mi hijo, nos perdemos. Ley es igual a esposo. Ley es igual a esposo, en el ejemplo que Jesús cita acá. Y nosotros, ojo a esto, y nosotros somos igual a mujer adúltera e incrédula. La humanidad, en este ejemplo, venimos siendo la mujer adúltera e incrédula. Y la ley viene siendo el esposo antiguo, el esposo con el que la mujer adúltera pues se había casado. Entonces, facilito. ¿Qué ocurrió con la ley? ¿Qué ocurrió con el esposo? Para que pudiera la mujer adúltera ser libre. Ojo, porque esto
este ejemplo lo cita Jesús no para que así se aplique en los casos de adulterio, en los casos de divorcios y este tema. No, aquí lo cita como, por eso digo que parece fuera de tema, pero no está fuera de tema. Jesús viene hablando de la ley, Jesús viene hablando del reino, Jesús viene hablando de la justicia. Ahora, ¿qué hizo Jesús con nosotros, la mujer adúltera? Si Jesús es la ley, murió. Murió. Entonces la mujer adúltera, ¿cómo quedó? Viuda, libre. Viuda y libre, ¿para qué? Para casarse con quien quiera, para rehacer su vida. Entender esto, hermanos, tiene un precio. Y yo oro a Dios para que lo entendamos. Oro a Dios para que lo entendamos. Entonces, ¿qué pasa con el esposo? Por eso dice que después de Juan el Bautista viene un nuevo orden. Antes la ley estaba aquí, en piedra. Y por más que la adúltera se esforzaba en ser fiel y en guardar la ley, ¿qué pasaba? No podía. Fallaba, siempre fallaba una y otra vez. Pero ahora Jesús se encarna. Por eso dice que el nuevo orden no es eliminación de la ley, es cumplimiento de la ley, que es distinto. Jesús es la ley. Jesús viene y muere. ¿Pero qué hace Jesús? ¿Se queda muerto? No. Aquí vamos a comprender tal vez un poco mejor este pasaje de Juan 16:7. Léalo conmigo, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Jesús está hablando de su muerte, de lo que ninguno de sus discípulos quería. Y Jesús dice: les conviene que yo muera. Dice: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿qué pasa? El esposo sigue vivo, la ley sigue viva. ¿Sí ven el cambio de orden? La ley sigue viva si yo no me fuera. Y entonces, ¿qué pasaría? Aquí Jesús entra algo interesante. Dice: el consolador, con mayúscula. El consolador, o sea, está hablando de una persona. El Espíritu Santo, dice, no vendría a vosotros. Y cuando dice no vendría a vosotros, lo que está diciendo es no podría vivir. Escucha esto: vivir en vosotros. No podría ser uno con vosotros. Por eso la analogía del matrimonio, por eso el divorcio, por eso el repudio. No podría ser uno. Seguirían siendo la ley y ustedes. Pero ahora ya no es así. Ahora ustedes son ley por la muerte del esposo. Porque el Consolador vino ¿a qué? A vivir en ustedes. Y si vino a vivir en ustedes, entonces la ley vive en ustedes. Ya la ley antes, que era muerta y que mataba, ahora la ley cobra vida en ustedes, en los hijos de Dios. Lo dije al principio, por el poder del Espíritu Santo. Esto no es en nuestra capacidad. Por eso Jesús dijo: si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Bueno, puede que en la conclusión esto se comprenda un poco mejor. Por eso el título de este tercer punto es la ley cumplida. La ley ya fue cumplida. Ahora ya no está en tablas de piedra. Ahora ¿dónde está? ¿Qué dice la Escritura? Escrita en nuestros corazones. Ya no en piedra, ya en tablas de carne. Ya no por una mano, ya por el dedo de Dios, por la sangre de Cristo. Mire lo que dice a manera ya de conclusión Hebreos 10:16. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor.
está citando un texto profético de los profetas antes de que Cristo viniera. Dice: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Y cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso posible? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Oh, bendito y alabado sea el Señor, que es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. No es con fuerza como cantábamos ahora, ni es con poder, es con su Santo Espíritu. ¿Se acuerdan que lo cantamos? Es con su Santo Espíritu. Aquí la gloria de ser un buen cristiano no es para el cristiano, es para Jesús, que vive en ese cristiano por el Espíritu Santo. La gloria es para Él. La gloria es para Él. No es para usted, no es para mí. Porque esto no es algo que usted y yo pudiéramos hacer en nuestras fuerzas. Fracasamos en todo intento. En todo intento fracasamos. ¿Cuánto llevas en una religión, sea evangélica, la que sea? ¿Cuánto llevas? ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Cómo es tu vida cristiana? Si es una vida en victoria, entonces Jesucristo la está viviendo en ti. Entonces dale la gloria a Jesús, alábale y exáltale, porque Él está viviendo en ti. Pero ojo, si es una vida en ruina, en derrota, una y otra vez en derrota, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y parece que no fueras libre del pecado, sino esclavo del pecado, ¿qué necesitas? Un libertador. Y ese solamente puede ser Jesús. Ese no es un psicólogo, aunque valore el trabajo que hacen los psicólogos. Ese no es un médico, ese no es un abogado, ese no es un profesional de la salud. Es un milagro, es un milagro, es algo sobrenatural. Necesitamos nacer de nuevo. Es una imperiosa necesidad. Entonces la gloria va a ser para el Señor. Ay, que como eres de buena gente. No, tú eres el testimonio tuyo. No es el testimonio tuyo. Es la gloria de Cristo en ti. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Yo no sé, pero quiero, y no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer. Segunda de Corintios 3:13. Me voy a tomar esto para leerlo aquí y ahí con esto terminamos. Segunda de Corintios, y no lo iba a hacer, 3:13, pero creo pertinente que lo leamos. Dice: es 3:3, no 13 sino 3. Segunda de Corintios 3:3. Es que 3. Dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino ¿con qué? Con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Tal confianza tenemos en Cristo, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Es decir, esta es una obra del Espíritu. Hasta Juan era el ministerio de la ley en piedra. Juan empieza a anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. Ahí comienza con Jesús el ministerio del Espíritu. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan quién vino a Jesús? En forma corporal como de paloma, dice la Escritura. El Espíritu Santo. Jesús estaba ahí mostrando lo que toda la carne humana necesitaba para poder vivir en obediencia. La Biblia dice que ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Y la Biblia dice que ¿cómo regresó Jesús del desierto? En el poder del Espíritu. Muy Jesús, pero su humanidad también necesitaba el poder del Espíritu. Y Jesús vivió una vida en el Espíritu. Por eso ahí comenzó el nuevo orden.
Porque ya la ley ya no estaba en piedras, ya estaba en Jesús. Él es la ley. ¿Y qué hizo para poder cumplir toda justicia? Murió por usted y por mí. Muerta la ley, ¿se quedó muerto Jesús? La ley no tenemos que abandonarla, como muchos piensan. La ley tenemos que orar a Dios para que venga a nuestros corazones. Y también cantábamos así. Y Jesús enseñó a orar así: venga a nosotros tu reino. Eso es lo que pasa. Ya no tenemos que esforzarnos para cumplir los mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque si somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu, somos los mandamientos. Esto es de locos. Esto es de locos. Si somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu, somos los mandamientos. No hay que esforzarnos. Simplemente no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y la frase es: ley en tablas de carne. ¿Cómo le parece? Ley en tablas de carne, ya no en piedra, en tablas de carne. Oremos. Yo sé que este es un tema poco difícil de comprender y le sugiero que si quiere vuelva a escucharlo y vuelva a escucharlo, devuélvase ahí, usted puede hacer eso en YouTube, devuélvase y vuelva y escuche, devuélvase y vuelva a escuche, devuélvase y vuelva a escuche y ore a Dios y revise los versículos que acabo de citar y de dar, y lo más probable es que Dios va a hacer un milagro en su vida. Mientras tanto, oremos para que así sea. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias por la libertad que nos has dado en Jesucristo. Gracias por tu reino, Señor, que desde que comenzó a ser anunciado sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, liberadora. Por esta palabra que quita nuestras cargas, que nos limpia, que nos lava. Por esta palabra que nos vivifica, Señor, porque los cielos y la tierra fueron creados por tu palabra, bendito Dios. Y todo es por tu palabra, Dios del cielo. Ahora yo ruego un milagro, Señor. Un milagro para todos aquellos hijos que reconocen en esta hora, Señor, esta necesidad imperiosa de vivir una vida en el Espíritu, una vida, Señor, en donde ya no estamos fijados como a la antigua, tratando de obedecer y tratando de hacer las cosas que una orden escrita en unas tablas de piedra nos ofrecían. Ahora, Señor, es posible mediante el poder del Espíritu Santo, Señor, en nosotros. Por eso dice tu palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos cuando nos las piden, cuánto más tú, oh Padre, darás el Espíritu Santo a los que lo pidan. Esto es una cosa de suplicar y de clamar que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas. No nos conformamos con tener la Biblia y con leerla todos los días. No nos conformamos con los ritos religiosos. No nos conformamos con cantar canciones que hablan de Jesús y que hablan de la Biblia. No nos conformamos, Señor, con oraciones que hagan por nosotros. No nos conformamos, Señor, con una vida de apariencia. Necesitamos tu Espíritu Santo viviendo en nosotros, escribiendo en nosotros esa ley, esa palabra y encarnándola en nosotros, Señor. Solo así sabremos qué es misericordia quiero y no simplemente sacrificios. Solo así sabremos lo que es una vida victoriosa. Solo así, Señor, tú recibirás la gloria y no nosotros, Señor.
en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Hermanos, ley en tablas de carne. Somos esa carne. Somos la ley del Señor. Si hemos nacido de nuevo. Si no, procuremos nacer de nuevo. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo para todos. Que tengan una buena noche. Y Dios mediante este sábado estaremos con el libro de los Hechos.